Este iceberg reúne canciones que descienden desde la superficie de lo popular hacia las profundidades más oscuras y perturbadoras de la música. Cada nivel expone relatos de abuso, explotación, violencia, duelo y crítica social, transformados en arte sonoro. Desde metáforas inquietantes en el pop alternativo hasta testimonios brutales en el metal extremo y el industrial, estas piezas funcionan como espejos incómodos de la condición humana. Más que un catálogo de polémicas, este recorrido es una cartografía del dolor y la transgresión convertidos en música, donde cada canción revela un fragmento de la memoria colectiva, la infancia vulnerada, la denuncia social, el trauma personal y la brutalidad histórica. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal para apoyarme a seguir creando este tipo de contenido, por favor. Sin más por agregar, comencemos. La canción Dancing in the Moonlight de King Harvest nació de un episodio violento que marcó a su compositor, Sherman Kelly, y se transformó en un himno de alegría y esperanza. En 1969, Sherman Kelly, músico y compositor estadounidense, viajaba por el Caribe. Durante una noche en la isla de St. Croix, fue víctima de un ataque brutal por parte de una pandilla. El asalto lo dejó gravemente herido y convaleciente durante meses. Mientras se recuperaba, Kelly imaginó un mundo alternativo, uno donde la violencia y el odio no existieran. De esa visión nació la idea de una canción que describiera una comunidad reunida bajo la luz de la luna, bailando en armonía y felicidad. Esa composición fue Dancing in the Moonlight, escrita como un contraste directo a la experiencia traumática que había vivido. La pieza fue grabada por primera vez por la banda Boffalongo, en la que Kelly participaba. Sin embargo, la versión más conocida llegó en 1972, cuando el grupo King Harvest la lanzó y se convirtió en un éxito internacional. Su tono alegre y despreocupado hizo que muchos oyentes la interpretaran como una simple canción festiva, sin conocer el trasfondo oscuro que la inspiró. La canción describe una escena idílica, todos bailan a la luz de la luna, sin peleas ni conflictos. Es un retrato de convivencia pacífica, casi utópica, que contrasta con la violencia que motivó su creación. El contraste entre el origen violento y el resultado luminoso es uno de los aspectos más curiosos de esta obra. Mientras algunos la ven como un himno de evasión, otros la interpretan como un acto de resistencia, transformar un trauma en una visión de armonía. La canción celeste de D4VD es inédita y se convirtió en un tema rodeado de controversia, pues su contexto está ligado a un caso real que involucró al propio artista. No fue lanzada oficialmente, se filtró en septiembre de 2025 como un tema inédito dentro del catálogo de D4VD. La canción está dedicada a una joven llamada Celeste Rivas Hernández, quien desapareció en abril de 2024. Meses después, surgieron revelaciones que vincularon al cantante con su muerte, lo que dio un giro oscuro al significado del tema. El contenido lírico refleja un amor obsesivo y emocionalmente intenso, con frases repetitivas como I love you so, so much. Se interpreta como una mezcla de devoción y carga emocional, con referencias simbólicas como Cupid Suicidal, que sugieren un amor tan fuerte que roza lo destructivo. Tras la filtración, el tema fue ampliamente discutido en foros y medios digitales, no solo por su tono melancólico y obsesivo, sino por el contexto criminal que lo rodeaba. La canción pasó de ser vista como una pieza romántica a convertirse en un objeto de análisis dentro del caso judicial, generando polémica sobre si debía considerarse evidencia o simplemente una obra artística. Un suscriptor me escribió lo siguiente: Ian Curtis, quien fue miembro de la banda Joy Division, sufría de epilepsia y llegado a un punto insoportable, en un día lunes, decidió acabar con su sufrimiento. Debido a esta decisión, la banda Joy Division se cambiaría a New Order y crearían la canción Blue Monday, Lunes Triste, como homenaje al fallecido miembro. A pesar de esto, yo encontré que la canción Blue Monday fue publicada en 1983, 3 años después de la muerte de Curtis. Su título hace referencia al concepto de un lunes triste, pero no está vinculado directamente a la muerte de Ian Curtis. La banda nunca declaró que fuera un homenaje a Curtis,
Más bien fue un experimento sonoro que terminó convirtiéndose en el sencillo más vendido en formato de 12 pulgadas en la historia. El mito de que Blue Monday fue escrita como homenaje a Ian Curtis probablemente surge de la coincidencia entre el título melancólico y la tragedia de su muerte. Sin embargo, la cronología y las declaraciones de la banda muestran que no existe esa relación directa. Lo que sí es cierto es que la transición de Joy Division a New Order estuvo marcada por la pérdida de Curtis, y cualquier obra posterior inevitablemente se percibe bajo esa sombra. Springsteen escribió la canción en 1981, inspirándose en las dificultades que enfrentaban los soldados estadounidenses que regresaban de la guerra de Vietnam. La letra describe la historia de un joven que es enviado a Vietnam y, al volver, se encuentra con un país que lo rechaza y le niega oportunidades. El estribillo, con su repetición enérgica de Born in the USA, ha sido interpretado erróneamente como un canto patriótico. Sin embargo, el tono de las estrofas es sombrío y denuncia la marginación de los veteranos. La música, con un ritmo poderoso y un sintetizador vibrante, contrasta con la dureza del mensaje, lo que contribuyó a la confusión de su significado. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Springsteen, alcanzando el número 1 en varios países. Fue utilizada en campañas políticas, incluso por Ronald Reagan en 1984, como símbolo de orgullo nacional. Esto generó controversia, ya que Springsteen aclaró que el tema era una crítica y no un himno patriótico. Con el tiempo, Born in the USA se consolidó como una de las canciones más emblemáticas de la música rock, pero también como ejemplo de cómo el contexto puede ser malinterpretado. El 14 de febrero de 1929, 7 hombres del Northside Gang de Bugs Moran fueron asesinados en un garaje de Chicago por sicarios vinculados a Al Capone. El ataque, disfrazado como una redada policial, se convirtió en símbolo de la brutalidad de la mafia durante la ley seca. Aunque Capone nunca fue condenado por el crimen, el suceso consolidó su reputación como el gángster más temido de la época. Medio siglo después, Queen lanzó este tema con un título que literalmente significa otro muerde el polvo. Aunque la canción fue concebida como un experimento funk/disco y no como una referencia directa a la mafia, su frase central se asocia fácilmente con la idea de muerte, caída o eliminación de rivales. En el imaginario popular, la expresión puede evocar escenas de violencia o enfrentamientos, lo que la hace encajar simbólicamente con sucesos como la matanza de San Valentín, cada víctima mordiendo el polvo en un ajuste de cuentas sangriento. La conexión entre ambos no es literal ni intencional, pero funciona en un nivel narrativo y metafórico. La matanza de San Valentín representa la eliminación sistemática de enemigos en el mundo criminal. Another One Bites the Dust utiliza una frase que, fuera del contexto musical, se interpreta como la caída de alguien en una confrontación. Numb de Linkin Park es uno de los himnos más reconocibles de la banda, lanzado en 2003 dentro del álbum Meteora. Su contexto está marcado por la frustración generacional y el peso de las expectativas sociales. La letra refleja la presión de cumplir expectativas ajenas y la sensación de vacío que surge cuando alguien no logra encajar. Chester Bennington canta desde la perspectiva de un joven que se siente incapaz de satisfacer las demandas de sus padres o de la sociedad, lo que lo lleva a un estado de apatía y desconexión emocional. El estribillo "I've become so numb, I can't feel you there" se convirtió en una frase icónica para toda una generación que se identificó con esa sensación de alienación. El tema alcanzó el número 11 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo como uno de los sencillos más exitosos de la banda. Su videoclip, dirigido por Joe Hahn, muestra a una adolescente que lucha contra la incomprensión y el aislamiento, reforzando el mensaje de la canción. Con el tiempo, Numb se consolidó como una de las canciones más emblemáticas de Linkin Park y un símbolo de la angustia adolescente de principios de los 2000. Crawling de Linkin Park fue lanzada en 2001 y se convirtió en uno de los temas más representativos del álbum Hybrid Theory. Su contexto está marcado por la lucha interna de Chester Bennington contra la inseguridad y el dolor emocional. Chester Bennington explicó que la canción reflejaba su sensación de falta de control sobre sí mismo, especialmente en relación con sus problemas de adicciones y ansiedad.
La letra describe una lucha interna contra algo que se arrastra dentro de él, una metáfora de la incomodidad y el tormento psicológico. El estribillo Crawling in my skin, These wounds that will not heal se convirtió en un grito generacional para quienes se identificaban con la vulnerabilidad y el dolor emocional. El tema ganó el Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 2002. Su videoclip, dirigido por Brother Strauss, muestra a una joven atrapada en un entorno abusivo y hostil, reforzando el mensaje de lucha contra fuerzas externas e internas. Crawling se consolidó como uno de los himnos más oscuros y personales de Linkin Park y sigue siendo recordado como una pieza clave del nu metal. Desapariciones es una canción escrita por Rubén Blades en 1983 y versionada por los Fabulosos Cadillacs en 1992. Su contexto está directamente ligado a las dictaduras latinoamericanas y al fenómeno de las desapariciones forzadas. La letra se construye como una serie de voces que preguntan por familiares desaparecidos, un hijo, una madre, un hermano, una novia. Cada estrofa describe la última vez que fueron vistos y las características personales que los identifican. El recurso narrativo convierte la canción en un testimonio coral, reflejando la magnitud del problema y la angustia de quienes buscan respuestas. En 1992, la banda argentina incluyó su versión en el álbum El León. El contexto argentino le dio un peso adicional, el país aún vivía las secuelas de la dictadura militar 1976-1983, en la que miles de personas fueron desaparecidas. La interpretación de los Cadillacs reforzó el carácter de denuncia y convirtió la canción en un símbolo de memoria y resistencia en América Latina. La canción fue considerada arriesgada en su momento, porque hablaba de lo que muchos evitaban mencionar públicamente, la represión y la desaparición de personas por motivos políticos. Con el tiempo, se consolidó como un himno contra la impunidad y como un recordatorio de las víctimas de las dictaduras en la región. Los dinosaurios de Charly García fue escrita en 1983 y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas contra la dictadura argentina, utilizando metáforas para hablar de las desapariciones forzadas y la represión. Argentina acababa de salir de la última dictadura militar, 1976-1983, un periodo marcado por la censura, persecución y desaparición de miles de personas. Charly García compuso la canción como un testimonio de esa época, reflejando la angustia de vivir en un país donde cualquiera podía desaparecer por motivos políticos o ideológicos. La letra repite la frase "pueden desaparecer", aplicada a periodistas, artistas, amigos o vecinos, mostrando la fragilidad de la vida bajo el régimen. La metáfora de los dinosaurios representa a los poderes autoritarios y opresivos. Aunque parecían indestructibles, García sugiere que, como los dinosaurios, estaban destinados a extinguirse. El tono es sobrio y directo, sin nombrar culpables, pero dejando claro el clima de miedo y represión. Nos siguen pegando abajo de Charly García, publicada en 1983 dentro del álbum Clicks Modernos, es una canción que combina crítica social con un estilo new wave, reflejando la represión y violencia de la última dictadura argentina. Charly la había titulado Pecado Mortal, pero la SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, la rebautizó como Nos siguen pegando abajo. La letra habla de una pareja joven y de la violencia que sufren, pero en un nivel más amplio se interpreta como una metáfora de la represión política y social. Frases como "nos siguen pegando abajo" evocan la sensación de ser golpeados constantemente por fuerzas externas, ya sea la policía, el poder político o la sociedad misma. El estilo musical, influenciado por el new wave y el pop de los 80, contrasta con el trasfondo oscuro del mensaje, lo que refuerza su impacto. La murga de la Virgencita de Patricio Rey y sus redonditos de ricota es una canción cruda y simbólica que retrata la vida de una mujer llamada Marita, obligada a prostituirse para sobrevivir. La canción circuló en los años 90 y principios de los 2000, en un contexto donde la banda ya era reconocida por su estilo contestatario y sus letras cargadas de metáforas sociales. La protagonista, Marita, es una mujer que se ve forzada a la prostitución como medio de subsistencia.
La letra describe con metáforas la dureza de su entorno, su comparsa siempre es cruel, sugiriendo que quienes la rodean no la apoyan, sino que contribuyen a su sufrimiento. El título combina dos símbolos opuestos: murga, género popular del carnaval rioplatense, asociado con lo festivo y lo caótico. Virgencita, símbolo de lo sagrado y lo puro. La yuxtaposición refuerza la ironía, una vida marcada por lo profano y lo doloroso, bajo la apariencia de lo sagrado. La canción es vista como una denuncia social, mostrando la indiferencia de la sociedad ante la explotación y la marginalidad. Su tono amargo y directo la convierte en un retrato de la desigualdad y la violencia estructural. En la obra de Los Redondos se suma a otras piezas que critican la hipocresía social y la crudeza de la vida urbana. Jijiji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es probablemente la canción más emblemática de la banda y un verdadero mito dentro del rock argentino. Su contexto está marcado por la represión policial, la cultura contracultural y el misterio que siempre rodeó a Los Redondos. La letra es enigmática y fragmentada, con frases como en este film velado en blanca noche o unos cuerpos caen, otros se elevan. No tiene un mensaje explícito, pero se interpreta como una metáfora de la represión, la violencia y la alienación social. El título Jijiji funciona como una risa nerviosa, irónica, que refleja tanto el absurdo como la resistencia frente al poder. La canción se convirtió en un himno de los recitales de Los Redondos. Su interpretación en vivo era el momento más esperado, con pogos masivos que muchas veces terminaban en enfrentamientos con la policía. El tema adquirió un aura de prohibido y peligroso, porque se asociaba con disturbios y represión. Hoy es considerada una obra clave del rock argentino, tanto por su potencia musical como por el mito que la rodea. Antes de que nos olviden de Caifanes es una de las canciones más poderosas del rock mexicano, lanzada en 1990 dentro del álbum El Diablito. Su contexto está marcado por la memoria histórica y la denuncia de la violencia política en México. México vivía un periodo de represión política y social, con desapariciones forzadas y violencia contra opositores. La canción se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria. La letra es directa y conmovedora: antes de que nos olviden, haremos historia. Habla de la urgencia de recordar y de dejar huella antes de ser borrados por la violencia o la indiferencia. El tono es solemne, con un ritmo lento y cargado de emoción, reforzando la sensación de duelo y resistencia. La canción se convirtió en un himno de memoria en México y América Latina. Es interpretada como un recordatorio de las víctimas de la represión política, pero también como una metáfora universal sobre la importancia de la memoria colectiva. Con el tiempo, se consolidó como una de las piezas más emblemáticas de Caifanes y del rock en español. Máteme porque me muero de Caifanes es uno de los primeros himnos del rock mexicano en los años 80, cargado de desesperación, amor obsesivo y un tono oscuro que marcó la identidad inicial de la banda. En ese momento, el rock en español estaba consolidándose como movimiento cultural en Latinoamérica. Caifanes irrumpió con un estilo sombrío, influenciado por el post-punk y el rock gótico, muy distinto al pop predominante. La letra expresa un amor desesperado y autodestructivo, con frases como máteme porque me muero, que reflejan la intensidad emocional y la incapacidad de vivir sin la persona amada. El tono es visceral, casi teatral, mostrando la vulnerabilidad y el tormento interno del narrador. Musicalmente, combina guitarras densas y un ritmo sombrío, reforzando la atmósfera de angustia. La canción se convirtió en uno de los primeros éxitos de Caifanes y ayudó a definir su identidad como banda de culto. Fue interpretada como un grito generacional, donde la exageración poética del amor y el dolor resonaba con jóvenes que buscaban un lenguaje distinto al del pop comercial. Hoy es considerada un clásico del rock mexicano y un ejemplo del estilo oscuro y apasionado que caracterizó a Caifanes en sus inicios. Daddy de Korn es una de las canciones más controversiales y desgarradoras del nu metal, publicada en 1994 dentro de su álbum debut Korn. Su contexto está marcado por el dolor personal de Jonathan Davis, vocalista de la banda,
y por la crudeza con la que expone un tema tabú en la música mainstream. Jonathan Dedes escribió la canción inspirándose en experiencias traumáticas de su infancia. La letra aborda el tema del abuso infantil, narrado desde la perspectiva de un niño que no recibe ayuda ni protección. Aunque muchos interpretaron que Dedes había sido abusado por su padre, él aclaró que el título Daddy no se refiere literalmente a su progenitor, sino a la figura de confianza que lo traicionó. El final de la canción incluye un desgarrador momento en el que Dedes rompe en llanto durante la grabación, lo que la convierte en un testimonio emocional más que en una pieza musical convencional. La canción nunca fue lanzada como sencillo ni interpretada en vivo de manera regular debido a la carga emocional que representaba para Dedes. Con el tiempo, se convirtió en una de las piezas más polémicas y comentadas del nu metal, tanto por su crudeza temática como por la intensidad de su interpretación. Es considerada un ejemplo de cómo Korn llevó el género hacia terrenos oscuros y confesionales, abriendo espacio para que otros artistas hablaran de traumas personales. Kill You de Korn es una de las canciones más perturbadoras y personales de la banda, incluida en su segundo álbum Life is Peachy 1996. Su contexto está marcado por el trauma infantil y la crudeza emocional con la que Jonathan Dedes, vocalista, expone sus vivencias. Jonathan Dedes escribió la canción inspirándose en experiencias de abuso durante su infancia. La letra aborda directamente el odio y el dolor hacia una figura femenina que lo dañó en su niñez. Dedes ha explicado que la canción está dedicada a una mujer que abusó de él cuando era pequeño, y que el título Kill You refleja la intensidad de su resentimiento y trauma. El tema mezcla confesión personal con catarsis musical, convirtiéndose en uno de los testimonios más oscuros del nu metal. Kill You nunca fue lanzada como sencillo, pero se convirtió en una de las canciones más comentadas del álbum por su crudeza temática. La crítica la señaló como un ejemplo de la valentía de Korn al exponer temas tabú en la música comercial. Para los fans, es una pieza que muestra la vulnerabilidad y el dolor real detrás de la agresividad del género. Present Sex de Tool es una de las canciones más intensas y polémicas del álbum Undertow 1993, donde la banda aborda el tema del abuso sexual y el ciclo de violencia que éste genera. Tool se caracterizó desde sus inicios por letras oscuras, metáforas complejas y un estilo que mezcla metal progresivo con elementos alternativos. La canción describe el abuso sexual infantil y cómo este trauma puede perpetuar un ciclo de violencia. Maynard James Keenan, vocalista, explicó que la letra refleja la experiencia de alguien que fue víctima y que, al crecer, lucha contra la tentación de repetir el patrón. El título Present Sex funciona como metáfora del encierro psicológico y emocional que deja el abuso. El videoclip, dirigido por Adam Jones, utiliza animación stop motion con imágenes perturbadoras y simbólicas, reforzando el carácter oscuro del tema. El video fue censurado en MTV por su contenido gráfico y simbólico, lo que aumentó la polémica alrededor de la canción. Para los fans, se convirtió en una de las piezas más representativas del estilo de Tool, confrontar temas incómodos con crudeza artística. Con el tiempo, Present Sex se consolidó como un ejemplo de cómo la banda usa la música para explorar traumas y cuestionar tabúes sociales. Angel of Death de Slayer es una de las canciones más polémicas y emblemáticas del thrash metal, publicada en 1986 dentro del álbum Rain and Blood. Su contexto está marcado por la brutalidad histórica del nazismo y la controversia sobre cómo el metal aborda temas extremos. Evan Neman, guitarrista de Slayer, escribió la canción inspirado en su interés por la historia militar y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La letra describe las atrocidades cometidas por Josef Mengele, médico nazi conocido como el Ángel de la Muerte, quien realizó experimentos inhumanos en prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. La canción no glorifica a Mengele, sino que narra crudamente sus crímenes, experimentos médicos, torturas y asesinatos. El estilo musical, rápido, agresivo y brutal, refuerza la sensación de violencia y horror. Sin embargo, la falta de condena explícita en la letra generó controversia, ya que algunos interpretaron que la banda estaba simpatizando con el nazismo, algo que Slayer siempre negó. El álbum Rain and Blood fue inicialmente rechazado por Columbia Records debido al contenido de Angel of Death y terminó siendo publicado por Def Jam.
La canción provocó acusaciones de apología al nazismo, aunque la banda aclaró que su intención era documentar la brutalidad histórica, no celebrarla. Con el tiempo, se convirtió en un clásico del thrash metal y en una de las piezas más reconocidas de Slayer, tanto por su potencia musical como por la polémica que la rodea. Antichrist de Eminem, con Bizarre, es una canción reciente, lanzada en 2024 dentro del álbum The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Su contexto está marcado por la provocación, la crítica social y el estilo desafiante característico del rapero. Eminem se presenta como el anticristo, una figura simbólica que representa la rebelión contra las normas sociales y culturales. La letra critica la cultura de la cancelación, la corrección política y lo que él percibe como una sociedad demasiado sensible. El tono es desafiante y provocador, fiel a la tradición de Slim Shady, usar el exceso y la controversia como herramientas artísticas. Más allá de lo religioso, el título funciona como metáfora de su papel como enemigo del sistema y del mainstream. La canción generó polémica desde su lanzamiento, ya que el uso del término antichrist y las críticas a la cultura contemporánea fueron interpretadas como un ataque frontal a las nuevas generaciones. Para los fans, representa el regreso de Eminem a su estilo más crudo y contestatario. Para los críticos, es una muestra de cómo el rapero sigue utilizando la provocación como motor creativo, aunque algunos lo ven como un intento de recuperar relevancia en un mundo musical que ha cambiado. Stand de Eminem es una de las canciones más influyentes del rap de inicios de los 2000, lanzada en el año 2000 dentro del álbum The Marshall Mathers LP. Su contexto está marcado por la exploración de la obsesión de los fans y la relación entre artista y público. Cuenta con la participación de la cantante británica Dido, cuya canción Thank You fue sampleada para el estribillo. La canción relata la historia de Stan, un fan obsesionado que escribe cartas cada vez más desesperadas a Eminem. Al no recibir respuesta, Stan se hunde en la frustración y termina suicidándose, llevándose a su pareja con él. El estribillo de Dido aporta un contraste melódico y melancólico frente a la agresividad de las estrofas. Stan fue un éxito mundial y consolidó a Eminem como un narrador capaz de ir más allá de la provocación. El videoclip, dirigido por Dr. Dre y Philip Atwell, reforzó la historia con imágenes explícitas del deterioro mental de Stan. La canción dio origen al término Stan, que hoy se usa para describir a un fan extremadamente devoto o obsesivo. Given Up de Linkin Park es uno de los temas más explosivos y agresivos de la banda, lanzado en 2007 dentro del álbum Minutes to Midnight. Su contexto refleja la frustración, el cansancio existencial y la rabia contenida que Chester Bennington expresó con crudeza. La letra expresa desesperación y agotamiento emocional, con frases como I've given up, I'm sick of feeling. Chester Bennington transmite un estado de hartazgo absoluto, como si se tratara de un grito contra la apatía y el dolor interno. El tema es famoso por el scream de 17 segundos de Chester, considerado uno de los más largos y potentes en la historia del rock moderno. Aunque no fue uno de los sencillos principales del álbum, se convirtió en un favorito de los fans por su intensidad en los conciertos. Es visto como una de las canciones más viscerales de Linkin Park, mostrando la capacidad de la banda para combinar melodía con agresividad extrema. Con el tiempo, se consolidó como un himno de catarsis, especialmente para quienes se identifican con la sensación de estar al límite. Main Tale de Rammstein es una de las canciones más polémicas y perturbadoras del metal industrial, publicada en 2004 dentro del álbum Reise. Su contexto está inspirado en un caso real de canibalismo en Alemania, lo que la convirtió en un tema cargado de controversia. La canción se basa en el caso de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rothenburg, quien en 2001 asesinó y consumió voluntariamente a un hombre que había aceptado ser su víctima. El título Main Tale significa mi parte o mi trozo, con un doble sentido, puede referirse tanto a una parte del cuerpo como a la idea de mi destino. La letra describe de manera explícita y metafórica el acto de devorar a otro ser humano, con frases como Den du bist, was du isst, porque tú eres lo que comes. Más allá del canibalismo literal,
La canción puede interpretarse como una reflexión sobre la posesión, el deseo extremo y la transgresión de los límites humanos. El tema generó gran polémica en Alemania y en otros países, siendo censurado en algunos medios por su temática. El videoclip, dirigido por Soran Biak, refuerza la atmósfera oscura con imágenes surrealistas y perturbadoras. A pesar de la controversia, Mane Tail fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal en 2006. Hamburger Lady de Thraben Gressel es una de las piezas más inquietantes y extremas del industrial experimental, publicada en 1978 dentro del álbum D.O.A., The Third and Final Report of Thraben Gressel. Su contexto está marcado por la estética del shock y la exploración sonora de lo grotesco. La canción se basa en un informe médico sobre una mujer que sufrió quemaduras tan graves que su piel parecía carne de hamburguesa. El texto fue tomado de un boletín underground y adaptado por Janis S. P. Orridge y Cozy Fanny Tudy. La letra describe de manera clínica y perturbadora el estado de la mujer, sin metáforas ni adornos, lo que intensifica el impacto. El sonido es minimalista y opresivo, sintetizadores distorsionados, voces susurradas y un ritmo lento que refuerza la sensación de horror. Más allá de lo literal, la canción funciona como una exploración de los límites del arte y la representación del sufrimiento humano. Fue considerada una de las canciones más perturbadoras del género industrial, generando rechazo y fascinación a partes iguales. Para algunos críticos, es un ejemplo de cómo Thraben Gressel usaba el shock art para cuestionar la sensibilidad del público y la función del arte en la sociedad. Con el tiempo, se consolidó como un clásico del industrial extremo, influyendo en bandas posteriores que exploraron lo grotesco y lo experimental. Dreams Burn Down de Ayatar es una de las piezas más intensas y melancólicas del álbum No Stars Upon the Bridge 2017. Su contexto está profundamente ligado al duelo y la memoria de Alea Standridge, cantante de Trees of Eternity, cuya muerte por cáncer pulmonar inspiró la creación de Ayatar. Ayatar fue formado por Juha Raivio, Swallow the Sun, tras la muerte de su pareja y colaboradora Alea Standridge en 2016. La canción refleja la devastación emocional tras la pérdida, con un tono sombrío y desgarrador. El título Dreams Burn Down sugiere la destrucción de las esperanzas y proyectos compartidos, transformados en cenizas por la ausencia. Musicalmente, combina guitarras densas, voces profundas y atmósferas etéreas, creando un paisaje sonoro que transmite duelo y catarsis. El álbum fue recibido como un testimonio sincero y doloroso, más que como un proyecto comercial. Dreams Burn Down se consolidó como una de las canciones más representativas del disco, mostrando la vulnerabilidad y la fuerza emocional de Raivio y sus colaboradores. Para los fans del doom y del metal melódico, la pieza es vista como un homenaje a Alea y como un ejemplo de cómo el arte puede transformar el dolor en memoria. Bring Back the Plague de Cattle Decapitation es una de las canciones más emblemáticas del álbum Death Atlas 2019. Su contexto está marcado por la crítica social y ambiental, usando la metáfora de una plaga como castigo a la humanidad por su comportamiento destructivo. La canción apareció poco antes de la pandemia de COVID-19, lo que le dio un eco inesperado y aumentó su notoriedad. La letra plantea la idea de que la humanidad merece ser castigada por su egoísmo y destrucción del planeta. El plaga, funciona como metáfora de un correctivo natural, una fuerza que equilibra el daño causado por los humanos. Musicalmente, combina riffs veloces, voces guturales y un tono apocalíptico que refuerza la sensación de caos y fatalidad. La canción fue muy comentada durante la pandemia, ya que muchos la interpretaron como una profecía involuntaria. Se consolidó como uno de los himnos modernos de Cattle Decapitation, mostrando su capacidad de unir brutalidad musical con crítica social. Para los fans, es un ejemplo de cómo el metal extremo puede ser un vehículo para reflexiones sobre la condición humana y el medio ambiente. Just Another Body de Cattle Decapitation es una de las canciones más impactantes del álbum Monolith of Inhumanity 2012. Su contexto está marcado por la crítica social y ambiental, pero en este caso con un enfoque visceral en la violencia y la deshumanización.
La canción describe la violencia extrema y la indiferencia hacia la vida humana, mostrando cómo las personas se convierten en solo otro cuerpo dentro de un sistema que normaliza la muerte y la destrucción. El título refleja esa deshumanización, cada víctima es reducida a estadística, sin identidad ni valor. Musicalmente, es brutal y caótica, con riffs veloces y voces guturales que refuerzan la sensación de apocalipsis. Aunque no fue sencillo, Just Another Body es considerada una de las piezas más representativas del álbum por su crudeza. Para los fans, es un ejemplo de cómo Caro Decapitación combina brutalidad sonora con un mensaje social y filosófico. Se consolidó como parte del discurso de la banda contra la indiferencia humana frente al sufrimiento y la destrucción. Guardian Angels, la de Dissection, es uno de los himnos más reconocidos del Black/Death Metal melódico, publicado en 1995 dentro del álbum Storm of the League's Pen. Su contexto está marcado por la estética oscura, la mitología blasfema y el estilo atmosférico que definió a la banda sueca. La letra describe un paisaje apocalíptico y blasfemo, donde ángeles caídos y fuerzas oscuras dominan. El título Guardian Angels la sugiere un lugar de condena y corrupción, una metáfora del triunfo de la oscuridad sobre lo divino. Musicalmente, combina riffs melódicos con la agresividad del Black/Death Metal, creando una atmósfera épica y sombría. La canción se convirtió en un ejemplo de cómo el género podía ser brutal y, al mismo tiempo, melódico y atmosférico. Es considerada una de las canciones más emblemáticas de Dissection y del metal extremo escandinavo. Fue lanzada también como EP en 1996, consolidando su estatus de himno dentro del género. Para los fans, representa la cúspide del estilo melódico de la banda y un referente del Black/Death Metal sueco. Mary Turner de Siu Siu es una de las canciones más crudas y perturbadoras del álbum Girl with Basket of Fruit 2019. Está inspirada en un hecho histórico real, el linchamiento de Mary Turner, una mujer afroamericana embarazada asesinada en Georgia en 1918 tras protestar por el asesinato de su esposo. El tema relata el brutal asesinato de Hazel Hayes Turner y su esposa Mary Turner, quien fue linchada por denunciar el crimen. La letra describe de manera explícita y sin metáforas el linchamiento, con imágenes de fuego, mutilación y violencia. El uso repetitivo del nombre Mary Turner funciona como un mantra, un recordatorio insistente de la víctima y de la brutalidad sufrida. Musicalmente, la canción es experimental, con sonidos disonantes y atmósferas opresivas que refuerzan el horror narrado. La pieza fue considerada una de las más perturbadoras del disco, fiel al estilo de Siu Siu de confrontar al oyente con temas incómodos. Críticos la interpretaron como un acto de memoria y denuncia, más que como una canción convencional. Para los fans, es un ejemplo de cómo la banda utiliza el arte sonoro para visibilizar hechos históricos de violencia racial. Little Girls de Oingo Boingo es una de las canciones más polémicas y provocadoras de la banda, publicada en 1981 dentro de su álbum debut Only Olar. Su contexto está marcado por la sátira, el humor negro y el estilo teatral de Danny Elfman, líder del grupo. En los 80, la banda buscaba diferenciarse con letras provocadoras y un tono satírico que desafiaba tabúes sociales. La canción presenta a un narrador que declara su atracción por niñas pequeñas, lo que generó controversia inmediata. Sin embargo, Danny Elfman explicó que el tema es una sátira sobre la represión, la perversión y la hipocresía social, no una confesión personal. El videoclip refuerza el tono teatral y grotesco, mostrando a Elfman en un estilo caricaturesco y exagerado, lo que subraya la intención paródica. Desde su lanzamiento, la canción fue objeto de polémica y censura en algunos medios, por su temática incómoda. Para los fans, se convirtió en un ejemplo del humor negro y la provocación característica de Oingo Boingo. Con el tiempo, se consolidó como una pieza de culto dentro del New Wave, aunque sigue siendo debatida por su contenido. Secret of Wisteria, interpretada por Vocaloid Oliver, es una de las canciones más perturbadoras y polémicas del repertorio Vocaloid, publicada en 2011.
Su contexto está inspirado en un caso criminal real, los crímenes de Albert Fish, un asesino serial estadounidense de principios del siglo XX. La canción se basa en las cartas y confesiones de Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn, quien cometió asesinatos y actos de canibalismo en los años 1920-1930. La letra reproduce fragmentos de las confesiones de Fish, narradas con la voz sintética de Oliver, un Vocaloid infantil. El contraste entre la voz inocente y el contenido macabro genera un efecto inquietante y perturbador. Musicalmente, combina un estilo sombrío con arreglos teatrales, reforzando la atmósfera de horror. Más allá de lo literal, la canción funciona como una exploración del tabú y del shock art dentro del universo Vocaloid. Fue considerada una de las canciones más polémicas de la comunidad Vocaloid, generando debates sobre los límites del arte digital. Para algunos fans, es un ejemplo de cómo Vocaloid puede ser usado para narrar historias extremas y experimentales. Con el tiempo, se consolidó como una pieza de culto dentro del repertorio oscuro del género. Paguapo Guape y Ringo P son dos productores Vocaloid japoneses que, en algunos de sus trabajos, abordaron temáticas duras como la explotación y el abuso infantil, usando la estética del pop digital para confrontar al oyente con realidades incómodas. Ambos usaban voces sintéticas, como Miku, Gumi o Rin, para cantar letras que contrastaban con la inocencia de la voz, generando un efecto perturbador. Paguapo Guape, Sinamota. Young Girl Souhua aborda la explotación sexual de menores en un tono crítico y sombrío. Attractive Museum, Miryoko Akubutsukan metáforas sobre cómo la sociedad exhibe y consume la vulnerabilidad juvenil. The World is Man, but I'm Lonely, aunque más indirecta, refleja la soledad y manipulación de jóvenes en contextos abusivos. Ringo P. Child Abuse, Kodomo Yakutai título explícito, describe el ciclo de violencia doméstica y el sufrimiento infantil. The Daughter of Evil, Aku no Musume aunque más teatral y parte de la saga Evelius Chronicles, incluye referencias a explotación y manipulación de menores en un contexto narrativo. The Servant of Evil, Aku no Mesitsukai complementa la anterior, mostrando el sacrificio y sometimiento de un niño en un sistema abusivo. Estas canciones generaron debate dentro de la comunidad Vocaloid, ya que confrontaban temas tabú con voces infantiles y melodías aparentemente inocentes. Para algunos, eran un recurso artístico para visibilizar problemas sociales, para otros, resultaban demasiado incómodas o inapropiadas. Con el tiempo, se consolidaron como parte del repertorio oscuro de Vocaloid, influyendo en otros productores que exploraron temas de trauma y abuso. Chag, Llore de Melanie Martínez es una de las canciones más inquietantes de su álbum debut Crybaby del año 2015. Su contexto está marcado por la metáfora del juego infantil transformado en una narrativa de acoso, secuestro y abuso. Crybaby narra la vida de un personaje ficticio, Crybaby, que representa la infancia y adolescencia enfrentando situaciones duras como abuso, manipulación y violencia. La canción utiliza el juego tag, las atrapadas, como metáfora del acoso y secuestro. La voz del narrador masculino representa al agresor, mientras que Crybaby encarna a la víctima atrapada en una situación de vulnerabilidad. Frases como tag, you read y running through the parking lot refuerzan la sensación de persecución y peligro. Musicalmente, combina un tono infantil y juguetón con una producción oscura, creando un contraste perturbador. Fue considerada una de las canciones más intensas y polémicas del álbum, por su temática de abuso narrada con estética infantil. El videoclip, junto con Milk and Cookies, refuerza la narrativa del secuestro y la venganza, mostrando a Crybaby siendo drogada y encerrada por un hombre. Para los fans, es un ejemplo del estilo de Martínez, usar lo infantil como máscara para hablar de traumas reales. Teacher's Pet de Melanie Martinez es una de las canciones más polémicas de su segundo álbum Cat 12 del año 2019. Su contexto está marcado por la denuncia de las relaciones abusivas entre adultos y menores, usando la estética infantil y surreal que caracteriza a la artista.
La canción describe la relación entre un profesor y una alumna, presentada como un caso de grooming y abuso de poder. El título Teacher's Pet juega con la idea de favoritismo escolar, transformado en una metáfora de explotación. La letra expone cómo el adulto manipula a la menor, disfrazando la relación como algo especial cuando en realidad es abusiva. Musicalmente, combina un tono suave y melódico con un trasfondo inquietante, reforzando el contraste entre apariencia inocente y realidad oscura. Fue considerada una de las canciones más controversiales del álbum, por su temática explícita de abuso infantil. El videoclip, parte de la película Cat 12, muestra a Crybaby atrapada en una dinámica de manipulación, reforzando el mensaje crítico. Para los fans, se convirtió en un ejemplo del estilo de Martínez, usar lo infantil y lo surreal para denunciar realidades incómodas. Niña de Aventura es una de las canciones más emotivas y reflexivas de la agrupación, publicada en su álbum Love and Hate del año 2003. Su contexto está marcado por la denuncia social y la sensibilidad hacia la explotación y el abuso infantil, un tema poco común dentro de la bachata comercial. Niña se centra en la explotación infantil y la pérdida de la inocencia, mostrando un lado más serio y comprometido de la agrupación. La letra describe la historia de una niña que es víctima de abuso y explotación, con un tono de lamento y crítica hacia la sociedad que permite estas injusticias. El contraste entre el ritmo de bachata y la dureza del tema genera un efecto de denuncia disfrazada de canción romántica, lo que potencia su impacto. Más allá de lo literal, la canción funciona como un llamado a la conciencia sobre la vulnerabilidad infantil y la necesidad de protección. Aunque no fue uno de los sencillos más comerciales de Aventura, se convirtió en una canción de culto por su temática social. Para los fans, es un ejemplo de cómo la banda podía alternar entre temas de amor juvenil y narrativas de denuncia. Con el tiempo, Niña se consolidó como una de las piezas más serias y reflexivas del repertorio de Aventura. La pequeña Leti de Cuarteto de Nos es una de las canciones más polémicas y crudas de la banda uruguaya, incluida en el álbum Raro del año 2006. Su contexto está marcado por la denuncia social y la representación artística de un caso de abuso infantil, narrado con ironía y brutalidad. La canción se inspira en un caso real de abuso y asesinato de una niña en Uruguay, transformado en un relato musical que incomoda y confronta. La letra describe la historia de Leti, una niña víctima de abuso y asesinato, narrada con un tono irónico y grotesco. El contraste entre la música pegajosa y la temática brutal genera un efecto de shock, el oyente se siente atrapado entre lo bailable y lo perturbador. Más allá de lo literal, la canción funciona como una denuncia social contra la indiferencia y el morbo mediático que rodean estos casos. Fue una de las canciones más controversiales del álbum, generando debates sobre los límites del arte y la representación de la violencia. Para algunos críticos, es un ejemplo de cómo Cuarteto de Nos usa la provocación para visibilizar temas incómodos. Con el tiempo, se consolidó como una pieza de culto dentro de su repertorio, aunque sigue siendo debatida por su crudeza. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, por favor déjame un like, comenta qué otra canción te ha perturbado y crees que debería estar en un futuro video, compártelo con un conocido tuyo y suscríbete. Muchas gracias por todo su apoyo, hasta pronto, cuídense mucho.